voy a hablar de la nutrición en la ELA y la alimentación por sonda. Vamos a hablar un poquito, por lo que pasa es que todos los años tocamos el tema de la nutrición en la ELA en la forma preventiva, pero esta vez, siguiendo con el curso de la charla previa que hemos tenido de la doctora Gurto, hemos considerado importante también hablar de lo que es la alimentación por la sonda. ¿Por qué es importante la nutrición en la ELA? Bueno, hay varias razones por las cuales es importante, ¿no? Primero vamos a pensar que la ELA, hemos comentado alguna vez, es una enfermedad hipermetabólica, donde el metabolismo se acelera por alguna razón que no está descrita, y por eso es que muchas veces los pacientes debutan con una pérdida de peso importante, y es porque el metabolismo se aceleró mucho, y eso produce fatiga y produce debilidad. Entonces, desde el punto de vista de la nutrición, ¿qué hacemos para combatir eso? Aumentamos la cantidad de calorías y lo que se llama los tiempos de alimentación. En vez de comer 3 veces al día, el paciente come 5 o 6 para tratar de cubrir las calorías que le queremos dar. Luego, porque en la ELA los mecanismos antioxidantes están disminuidos. Por alguna razón que no está descrita, al paciente con ELA lo dañan mucho más radicales libres que a personas que no tienen ELA. Por eso habrán escuchado a veces teorías que dicen que personas que están expuestas a las pinturas, a los tóxicos, y me ha tocado ver en estos años mucha gente que de una forma u otra tiene relación a algo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi esposo, él trabaja hace 35 años en una fundición donde hay aceros, donde hay químicos. Claro, me dicen hay 200 personas más ahí y no les pasa nada, probablemente, pero algo hay con que los mecanismos de antioxidantes del paciente con ELA son un poco más disminuidos, ¿no? Y con la nutrición que hacemos desde ese punto de vista, minimizamos los radicales libres, quiere decir que damos dietas más limpias, más puras, sin colorantes, sin preservantes, digamos, para ahorrar nuestros mecanismos antioxidantes y se utilicen solo para combatir la enfermedad y no los malgastemos en combatir radicales libres que puedan venir con una comida, por ejemplo. Aumentamos el consumo de antioxidantes en la dieta, de forma que aumentamos más frutas, más verduras, incluimos suplementos para tener una buena batería de antioxidantes. Otra razón es, entre las posibles causas de la ELA se habla de la disfunción mitocondrial. Quiere decir que las mitocondrias, que son las fábricas de energía de las células, no funcionan eficientemente. Y por eso es que verán que algunos pacientes les mandan coenzima Q10, por ejemplo, que es para acelerar la mitocondria, ¿no? ¿Qué hacemos desde ese punto de vista? Como la disfunción mitocondrial produce fatiga porque hay menos producción de energía, aumentamos las calorías, hacemos una dieta bien equilibrada, usamos suplementos, entre ellos puede ser el Q10 o algunos otros, y tratamos de compensar un poco este daño, ¿no? Por otro lado, otra causa es la toxicidad del glutamato. Eso lo hemos escuchado muchas veces y además sabemos que el Riluzole, que es el único medicamento aprobado por la FDA para la ELA, es un antiglutamato. Es cierto que funciona a nivel del cerebro, pero en realidad la molécula de glutamato es igualita a la del neurotransmisor que la que tenemos en un alimento. Entonces, con la dieta tratamos de reducir los alimentos que tienen glutamato libre, que es el Ajinomoto y muchos alimentos lo tienen, y también limitamos los alimentos que son muy, muy altos en glutamato, ¿no? Como puede ser el sillao o el queso parmesano. Yo luego les voy a alcanzar una lista. Porque son medidas que vale la pena hacerlas y es muy posible que jueguen un efecto a favor en el paciente. Además, ¿por qué? Porque la enfermedad también podría ser causada por una bacteria, por un virus, o podría ser autoinmune, no se sabe aún. Pero de todas maneras utilizamos la dieta para combatir, digamos, un cuerpo más fuerte puede combatir mejor una bacteria o un virus, ¿no? Y hace que el cuerpo se defienda mejor. Y además, ¿por qué es muy importante? Porque ya hemos visto en las presentaciones previas que la ELA afecta la capacidad del paciente para alimentarse, por la disfagia. A veces empieza porque el paciente no puede mover bien la mano y no puede llevarse los alimentos a la boca y deja de comer. Entonces es importantísima la nutrición en la ELA. Y bueno, al tener este problema, el paciente con ELA tiene un alto riesgo de desnutrirse, altísimo. Uno, porque la ingesta calórica baja. Esto es como una balanza. Si la ingesta calórica baja y el gasto sube, tenemos poca energía y perdemos peso. Es lo contrario que lo que hace una dieta para adelgazar, ¿no? Que tenemos que subir el gasto, hacer mucho ejercicio y comer poco. Esto es todo lo contrario.
y entonces como la capacidad de masticar y de deglutir se afectan seriamente, en el 70% de los pacientes con ELA hay disfagia. Las manos se afectan de forma progresiva, lo que hace que la ingesta calórica disminuya. Y por otro lado se aumenta el gasto calórico, ¿no? Porque la masa y la fuerza muscular cambian. Un paciente para moverse necesita gastar mucho más energía que un paciente que normalmente tiene sus músculos normales, ¿no? Y además hay un gasto escondido en la ELA que se llama el NIT. Por ejemplo, la respiración agitada, la tos, los atoros generan un gasto energético adicional. Las fasciculaciones, que son esos movimientos involuntarios que a veces tienen los pacientes con ELA, no sé si sus pacientes las tienen, ese movimiento constante es un gasto energético adicional. La espasticidad, los calambres mismos, esa viabilidad emocional, esos músculos que son débiles y que tienen que hacer trabajo fuerte, es un gran esfuerzo, todo eso aumenta el gasto calórico y hace que la balanza se descompense. Y por eso es que se adelgazan tanto, y no solo se adelgazan, sino que se desnutren. Hay estudios que lo comprueban, ¿no? No es solo porque alguien nos ha dicho, sino que hay estudios que demuestran que el paciente con ELA que tiene sobrepeso, por ejemplo, o en algunos casos obesidad, ha enfrentado mucho mejor la enfermedad que los pacientes que inician la enfermedad con bajo peso. Acá lo demuestra, ¿no? Claramente. La sobrevida del paciente que empieza con mayor índice de masa muscular es mucho mejor que el paciente que empieza muy delgado. Este es otro estudio que dice que las dietas altas en calorías podrían hacer más lenta la progresión de la ELA, y eso es clarísimo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer a toda costa? Conservar el peso del paciente y procurarle un buen estado nutricional. Eso es importantísimo. Quizás es uno de los pilares más importantes para que, digamos, la evolución de la enfermedad sea más lenta. Ya sabemos que una buena nutrición da más energía y bienestar, fortalece el sistema inmunológico, ayuda a prevenir las infecciones. Estas dietas bien balanceadas son esenciales para mantener el tejido muscular, porque cuando uno recibe mucho menos energía que la que debe, su cuerpo tiene que sobrevivir y va y rompe el músculo para conseguir energía. Y en una enfermedad que ya nos está atacando a los músculos, no podemos permitir que nuestro cuerpo viva a punta de romper músculo para conseguir energía. Entonces las dietas deben ser balanceadas, esto yo se los voy a pasar, pero normalmente la mitad tiene que ser carbohidratos, la mitad carbohidratos. No es que la dieta tenga que ser altísima en proteínas, no es así. La energía es importantísima, tiene que haber proteína en un 20%, de origen animal de preferencia para que sea completa las proteínas, los aminoácidos. Y bueno, las grasas nos ayudan muchísimo, por varias razones. Uno, porque las grasas engordan más que el resto de nutrientes. Dos, porque son capaces de emulsionar un preparado y hacernos mucho más fácil la deglución. Ahora, esto varía, ¿no? De acuerdo, porque cuando hay un paciente que tiene una ELA avanzada, donde la respiración está afectada, entonces subimos más la grasa, porque eso hace que el paciente produzca menos CO2. La cantidad es fundamental. Eso tiene que calculárselo la primera vez una persona, un nutricionista o un médico, para que sepan cuánto es la cantidad que el paciente debe consumir. Luego la calidad, no da lo mismo comer cualquier cosa. No hay que llenarse con calorías vacías, no gaseosas, no golosinas, caldos no vale la pena, comida chatarra tampoco, preferir el arroz integral al blanco, preferir el pan integral al blanco, buscar alimentos de alta densidad energética, preferir los pescados oscuros. Debe haber proteína en todas las comidas, desayuno, almuerzo y cena tienen que tener proteína, grasas de calidad, frutas y verduras de todos los colores, porque ahí nos va a proporcionar la capacidad antioxidante y fuente de vitaminas y de minerales. Importantísimo asegurar las fuentes de calcio, porque la contracción muscular necesita calcio. La frecuencia, la mayoría de dietas las hacemos de 5 o 6 tiempos de alimentación para tener una energía constante, para que todo el tiempo haya energía y no tenga el cuerpo que ir a recurrir a su músculo para conseguir energía. La inocuidad, vamos a buscar que la dieta sea inocua, que no tenga nada que dañe, por lo que mencionamos al inicio de minimizar los radicales libres. Vamos a eliminar el glutamato monosódico, vamos a buscar métodos de cocción saludables, vamos a cocer al vapor, a la plancha, alimentos frescos, evitar los enlatados, los edulcorantes artificiales, los colorantes, los preservantes, evitar, si se puede tener comidas orgánicas es mejor, porque
Como hemos mencionado que los mecanismos antioxidantes del paciente con ELA están disminuidos, entonces evitemos los pesticidas y los plaguicidas. El exceso de azúcar simple tampoco es bueno, y luego también por una cuestión de la salivación tampoco es muy bueno las cosas muy dulces. La consistencia la vamos a ir variando de acuerdo a la condición del paciente, pero eso es lo que va a permitir que un paciente pueda cubrir sus calorías, ¿no? Seguir cubriendo las calorías y no tener que pasar el tiempo comiendo arroz o comiendo cosas que le dificulta mucho y que le toma mucho tiempo comer. Tenemos que la dieta irla adaptando al paciente y usar espesantes, como hemos visto ahí que les mostró Inés, licuar, usamos la lecitina. Hay muchos métodos que nos van a ayudar a que la consistencia sea la ideal para que el paciente la pueda pasar. Bueno, y hay recomendaciones importantes que ayudan a facilitar la deglución y la alimentación, como sentarse con la espalda derecha, sin distracciones. A veces hay que apagar la televisión para que se concentre en la deglución el paciente. Hay platos que ayudan. Cuando el paciente sigue alimentándose por su propio medio, hay cucharas que hacen más fácil su alimentación. Y es importantísimo la terapia orofacial, muy importante, porque eso ayuda a que el paciente tenga confianza para deglutir, mejora toda la musculatura que está involucrada en la deglución. La terapia ocupacional también ahí es bien importante, que a qué altura va a ir la mesa, qué tipo de plato vamos a usar. Hay una serie de alternativas a las que debemos recurrir para que el paciente siga alimentándose. Eso lo va a explicar luego después el terapista orofacial que va a venir. Alimentos importantes, me gusta usar mucho la lecitina de soya, avena, ajonjolí, germen de trigo, la linaza, el polen, la miel de abeja. Son alimentos que nos van a ayudar con la energía y van a contribuir a la dieta. Contribuir, pero es parte de una dieta completa. Suplementos va a variar de acuerdo a cada paciente, pero en principio el omega 3 es importante, vitaminas del complejo B, la B12 que suelo medirla y está bien baja en los pacientes con ELA. El magnesio ayuda mucho a los calambres, la enzima Q10 que ayuda a la energía y a la mitocondria, la vitamina E por su capacidad antioxidante, lo mismo que la vitamina C, y la vitamina D ahora también se considera con buena capacidad antioxidante y nos ayuda para la absorción del calcio, y además como los pacientes muchas veces no salen cuando está avanzada la enfermedad a la calle, también eso contribuye a que puedan tener la vitamina D baja. Y hemos visto que en la disfagia severa, que la tienen el 70% de los pacientes con ELA, se hace cada vez más complicado comer. Entonces, llega un momento en que el paciente se pasa el día entero tratando de comer, se atora, tose. Y llegado ese momento, por más que hemos hecho lo imposible, el nutricionista con la familia, para que demos toda la textura ideal para que pueda deglutir la cantidad de calorías, los terapistas ayudan, pero a veces hay un momento en que ya no podemos más. Ya no se puede, y no hay que esperar que pierda demasiado peso el paciente para tomar la medida de lo que hemos venido hablando, que es la PEC. Si bien hay otras formas de alimentación por sonda, y ustedes habrán visto que a veces tienen una sonda nasogástrica, que es una sonda que la meten, eso se hace en 5 minutos, la meten por la nariz y llega hasta el estómago en este caso, pero esa no es la forma ideal de alimentación por sonda para un paciente con ELA. Porque la salivación, la dificultad para masticar, complican mucho, incomodan demasiado. He ido a ver pacientes con ELA con sonda nasogástrica y están incomodísimos. Y luego tienen que tener la máscara, es sumamente incómodo. Y además, normalmente la sonda nasogástrica es más chiquita. O sea, la luz por la que pasan los alimentos es muy delgadita. Entonces tienes que pasar más alimento para poder cubrir los requerimientos, ¿no? Entonces, de todas maneras, cuando ya se decide una alimentación por sonda, tiene que ser lo ideal es la PEC, y la PEC, porque hay otras gastrostomías que no son PEC, que cortan, pero no, lo ideal es la PEC, porque el paciente a las 24 horas ya puede estar comiendo, porque uno no se puede dar el lujo que un paciente con ELA pase 3 o 4 días sin comer, porque pueden ser terribles. ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo se usa la sonda? Ya que sabemos cómo es la sonda, ¿cómo se hace para alimentarse por esa sonda? Bueno, puede haber distintas formas. Pacientes que están más postrados, digamos, pueden usar una bomba de infusión. Entonces, la que está arriba, me prestas un puntito. Es muy chiquito. Esa es una bomba de infusión que es para un paciente que está postrado, entonces todo el tiempo va pasando, ahí se programa y pasa el alimento.
Gravedad es que se cuelga el alimento y va pasando lentamente por la sondita. Y lo otro, que es lo que más se hunda, es el bolo o jeringa. Entonces uno prepara la dieta, se llena estas jeringas que se hacen en casa, o sea, se hace la dieta en casa. También se puede hacer con suplementos, como luego les voy a explicar, pero si se hace la dieta en casa, igual se llenan estas jeringas y con esto se va alimentando la sondita, que ahora les voy a mostrar. ¿Cómo es la dieta? Me dirán. La dieta es igual que una dieta oral. Tiene que ser suficiente, es lo más importante. Completa quiere decir que tiene que tener proteínas, carbohidratos, grasas, completa, balanceada, nutritiva e inocua. Seguimos los mismos patrones, pero ahora la vamos a dar de frente al estómago. Puede ser artesanal, quiere decir preparada en casa. Preparamos los alimentos con toda la higiene necesaria, los colamos bien y usamos una dieta artesanal. Puede ser con suplementos nutricionales que nos garantizan inocuidad porque aquí nada se infecta, practicidad si no tenemos quien lo prepare en casa, o mixta. Mixta a mí me parece que es lo ideal porque a veces cuando no hay ayuda en casa o no hay mucho tiempo se usa en algún momento un suplemento, pero luego en el almuerzo se puede licuar la dieta de la casa, de repente aumentamos alguna cosa más, pero el resto se le da por la dieta de la casa. Y ven acá, como en este caso no está la sonda, sino está de frente el botón gástrico, pero se llena una jeringa y por ahí se administra la alimentación. Es acá como se ha hecho la dieta, se cuela bien y se puede almacenar en el refrigerador y se puede usar 2 o 3 veces del día la misma preparación, siempre y cuando cumpla todos los requerimientos de higiene, ¿no? Por ejemplo, acá hay una dieta para sonda que tiene 2.250 calorías, una cantidad de proteínas de 90, y bueno, y esto es la relación de las calorías no proteicas por los gramos de nitrógeno, que es un cuidado que tenemos para cuidar los riñones del paciente, ¿no? Esta tiene parte artesanal y parte de suplementos, y simplemente se indica así, por ejemplo, en la mañana, que a veces es más fastidioso, se le pasa el Ensure, después a la media mañana puede haber una cosa combinada de fruta con leche, después a la mediodía puede ser la dieta, que acá está pechuga de pollo, quinoa, pero todo tiene que estar bien indicado para que se cubra los requerimientos que se quiere. Luego se los voy a explicar, pero hay que usar agua antes y después de cada uno de los alimentos para mantener esa sonda limpia y que nos dure el tiempo que debe durarnos, ¿no? Esta es una dieta que es puro suplementos, porque por ejemplo puede haber un caso en que uno se queda solo al cuidado del paciente, no tiene ayuda, por una razón u otra tiene que recurrir solo a los suplementos. Y bueno, si se calculan bien las calorías, los gramos de proteína, en algunos casos puede ayudarse, por ejemplo, ¿no? Si es que el paciente tiene estreñimiento, aumentamos, por ejemplo, guindones en uno de ellos. Hay diferentes medidas que podemos acompañar al uso de los suplementos, pero también se puede calcular, pero el secreto está acá, que se calcule bien las calorías que necesita el paciente para nutrirlo y subirlo de peso con esta sonda, ¿no? Por ejemplo, este es un futbolista famoso de fútbol americano. Él tiene gastrostomía y tiene traqueostomía. Y ahí se está administrando su alimentación por su sonda. Hasta sonriente lo tenemos. Esa es la figura que les mostré antes. Este señor también se administra solo su sonda. Se prepara su dieta, abre su sondita y él mismo la echa. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que se ven en la alimentación con la sonda? Uno, que pasa muy rápido el alimento. Hay que pensar que eso no es fisiológico. Hay que imaginarse que uno se sienta a almorzar con un plato por delante. ¿Cuánto demora uno en comer un plato de comida? Probablemente 20 minutos, 25 minutos, media hora. Entonces no es fisiológico cuando uno ve que agarran la sonda. Yo a veces llego, veo a un paciente y en 5 minutos le pasaron toda la comida. Eso no es fisiológico. Entonces eso es uno de los principales errores que veo y eso pueden complicar, dar gases, náuseas, una serie de cosas, ¿no? Otra cosa que veo muy frecuente, dan prioridad al volumen. Me dicen, no, pero me han dicho 250 mililitros y hay que dar prioridad al requerimiento calórico. Ya, digamos, si yo licúo, me indicaron la quinoa con la papa, con el pollo licúo y me salió más volumen, o lo consulto con el nutricionista para variar algo, o lo doy en porciones más chicas durante el día. Pero no puedo cometer el error de medir los 250 mililitros y dejarlo de más y decirme, bueno, sí le di 250 mililitros, pero fue mucho menos calorías. Ese es un error súper frecuente. Otra cosa, a veces administran con el paciente echado y eso tampoco es fisiológico. Por lo menos tiene que estar en 45 grados el paciente, es lo mínimo. Y además, luego de la alimentación hay que dejarlo por lo menos media hora, 45 minutos en esa misma posición para que ayudara a la digestión.
Eso es bien importante. Otra cosa que veo es que no pasan suficiente agua. Hay que pasar entre 30 y 50 mililitros por kilocaloría, lo que estábamos diciendo que no puede ser muy aguado. Por ejemplo, 35 calorías por peso. Entonces aquí haces un cálculo, 2.450 calorías. Eso sería para conservar su peso. Pero además hay que calcular los gastos adicionales de la ELA, de los que ya hemos hablado, que si tose, que si se atora, una serie de cosas que pueden subir esto. O sea que es mejor que lo calcule un especialista, ¿no? Hay que procurar que la sonda sea mínimo siempre 1 kilocaloría por 1 mililitro. Lo que estábamos diciendo, que a veces la preparación damos prioridad al volumen y no a las calorías que esto proporciona. Este es el agua. El agua tiene que ser entre 30 y 50 mililitros antes y después de cada alimentación, y entre comidas pasar tomas de 100 a 150 mililitros. Se llena la jeringa igualito y se pasa por la sonda. Hay que tener la higiene necesaria con guantes, ¿no? ¿Qué es importante? Uno, que si vamos a dar medicamentos, pidamos al médico, hay que preferir, hay medicamentos que vienen en forma líquida, hay que preferirlos. Si se van a triturar las pastillas, por ejemplo, hay que consultarlo con el médico, porque hay pastillas que están hechas con una cobertura especial y que no funcionan igual si las trituramos, hay que consultarlo. Pero si sí se va a hacer así, hay que dejarlas polvo, bien trituradas y mezclarlas con agua tibia para poderlo pasar. Para pasar los medicamentos hay que pasar agua antes y después. No debe quedar residuos de pastillas en la sonda nunca. Siempre que se pase un medicamento hay que pasar agua después. Si se obstruye la sonda hay que usar agua tibia o bicarbonato. O usar métodos mecánicos, hay como unas cañitas que se meten para limpiar. No está recomendado usar Coca-Cola. Hay muchos, digamos, técnicas antiguas que decían que había que usar Coca-Cola. No, esto está determinado por el ASPEN, que es la Asociación de Nutrición Parenteral y Enteral. Entonces no está recomendado usar Coca-Cola, ni jugos de cranberries, ni té de ninguna manera. Ok, eso es todo. Quería saber si hay alguna pregunta.